¿Te has sentido que tu mente está corriendo todo el tiempo y que no se detiene? Son pensamientos que van y pensamientos que vienen. Y precisamente los pensamientos no son buenos. Muchas veces son pensamientos que no quisiera que estuvieran en nuestra mente. Si eso te está pasando a ti, quiero invitarte a que te mantengas conectado porque este episodio acaba de comenzar y te vamos a dar herramientas que hacer cuando tu mente no se calla. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablar sobre cuando nuestros pensamientos no se callan, cuando nuestra mente siempre está hablando, cuando siempre está haciendo conversaciones o diciéndonos cosas y muchas veces estas cosas son las que nos detienen. Porque esos pensamientos muchas veces llegan, son pensamientos de miedo, de duda, de inseguridad, o son voces que te dicen que no eres suficiente, que no vas a poder lograr lo que necesitas, o esos son pensamientos que te llevan a creer que no hay un futuro para ti. Así que, ¿sabes qué? Muchas veces los pensamientos son los que nos drenan y nos terminan paralizando sin poder avanzar al propósito de Dios. Así que hoy vamos a hablar de cómo detener esos pensamientos, ¿verdad?, que nos invaden muchas veces y cómo alinear nuestra mente a la verdad de lo que Dios dice en su palabra y caminar hacia el propósito. Sabes, la mente es el campo de batalla más fuerte de todo creyente y de todo ser humano. Muchas veces no es el enemigo externo quien nos frena, sino es esa voz interna que alimentamos. Pensamientos de miedo, de culpa, de comparación o de fracaso pueden convertirse en cadenas invisibles que te detienen hacia el propósito. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos da las herramientas claras para que nosotros podamos vencer y vivir con una mente renovada. Así que la mente es ese campo de batalla que se lideran ahí las más grandes batallas. Dice Segunda de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sabes, tus pensamientos no son neutrales, o te acercan al propósito o te alejan de él. Así que esto es muy importante, que seamos conscientes de a dónde nos están llevando nuestros pensamientos y que nosotros podemos controlar, o sea, podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿De qué manera? Por medio del dominio propio que nos da el Señor. Así que es muy importante que entendamos primeramente que el campo de batalla es nuestra mente. Y nuestra mente siempre está maquinando, nuestra mente siempre está procesando, pensando, y muchas veces los pensamientos que tenemos no necesariamente son los correctos. Y nosotros debemos filtrar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo. Así que partiendo ya sabiendo que la mente es el campo de batalla, tenemos, ¿verdad?, ¿qué hacer? Pues vamos a filtrar esos pensamientos que nos están dirigiendo. Así que vamos a identificar los pensamientos que están viniendo a nuestra mente y qué debemos, ¿verdad? Si esos pensamientos son correctos y hacia dónde nos llevan. Ejemplo, hay miedo de que, ay, si fracaso, y si no ocurre como esperaba, o si las cosas salen mal. Estos pensamientos son muchas veces, es el miedo al futuro, como estuvimos hablando en el episodio anterior, de cuando el miedo al futuro nos paraliza, porque una de las cosas que hace la mente es proyectarse ideas y ya panoramas de lo que va a ocurrir. Y entonces
¿cómo detenemos la mente? ¿Cómo detener esos pensamientos que nos llevan al miedo al futuro? Otra cosa es que tenemos que identificar cuando son pensamientos de comparación. Ay, es que ella sí puede, pero yo no puedo. Es que esto sí y yo no. Y entonces, eso es comparación nos hacen tener muchos pensamientos que corren, al igual que lo que es el pensamiento de la culpa y la vergüenza. Son pensamientos que nos hacen maquinar de que yo soy culpable, de que no puedo hacerlo, nos avergonzamos. Y entonces Dios quiere que nosotros alineemos nuestra mente a sus pensamientos. Y otra de las cosas que yo creo que muchas veces también nos pasa es la autocrítica. Nos pasamos criticándonos mucho. Y muchas veces nuestros pensamientos están dando vuelta en la autocrítica de nosotros mismos, diciendo que no somos suficientes, que siempre todo lo hacemos mal. Y eso nos limita. Así que el primer paso que debemos hacer es reconocer cuáles son los pensamientos que nos están paralizando, cuáles son los pensamientos constantes. Si queremos saber si los pensamientos que tenemos están correctos o no, tenemos que identificar primero cuáles son y hacia dónde esos pensamientos nos llevan. Y ya cuando entendemos que hay pensamientos que no son correctos, vamos entonces a aplicar lo que es la estrategia bíblica para poder detener. Así que, ¿de qué manera lo podemos hacer? Pues mira, número uno, vas a renovar tu mente. ¿Y de qué manera lo renovamos, Ibeliz? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser nuestro alimento diario, donde nosotros nos nutrimos para poder entender cuál es la verdad de Dios y así poder reemplazar las mentiras que nos dice nuestra mente por la verdad de Dios. Ejemplo, puede que en tu mente esté el pensamiento de que tú no eres suficiente, de que todo lo haces mal, que tú eres bruto, que nadie te valora, que eh, no vas a poder lograrlo. Y entonces cuando tú vas a la palabra, te dice, tú eres más que vencedor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y entonces comenzamos a cambiar la mentira que nos dice nuestra mente por la verdad de la palabra de Dios. Por eso es importante, como dice en Romanos 12:2, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestros pensamientos. Y esto solamente se puede hacer por medio de la palabra de Dios. Al igual que podemos, ¿verdad? Cuando escudriñamos la escritura y podemos cambiar la mentira por la verdad de Dios, lo debemos hacer, ¿verdad? Consciente. Así que podemos utilizar la palabra de Dios y llevarla en voz alta, que Dios ya dijo, que Dios dice en su palabra, para que nosotros podamos detener esos pensamientos que a veces nos ahogan. Y otra de las cosas es que los pensamientos son los que nos llevan a la ansiedad y a la preocupación. Comenzamos a pensar tantas cosas y comenzamos a hacer cosas que nos llevan a tantos pensamientos catastróficos o de ansiedad o de preocupación. Pero ¿qué tal si en el día de hoy comenzamos a declarar sobre nuestra vida la paz de Dios? Esa paz de Dios que guarda nuestro corazón y nuestra mente, como lo dice en Filipenses 4, versos 6 y verso 7. Podemos ir delante de Dios y entregar todas nuestras preocupaciones delante de Él, entregárselas de todo corazón y orar por esas cosas. En vez de preocuparme, orar. Y sé que no es fácil, es algo complicado, es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica muchas veces es difícil. Pero créeme que cuando lo haces intencional y dices, sabes que yo voy a entregar esto que me preocupa, que me causa ansiedad, y voy a pedirle al Señor que su paz sea quien guarde mi corazón y mi mente. Y constantemente tú estás ahí en una relación con Dios, reemplazando la mentira de tu mente por la verdad de la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y entregando toda tu ansiedad y preocupación en las manos de Dios, créeme que te va a sobrecoger esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque va más allá de tu entendimiento, va más allá de tu mente. Así que para esto se necesita disciplina en tu enfoque. Esa es otra de las cosas. Tenemos que enfocarnos en lo que es
eterno. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, verso 2, que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Cuando nuestra mente está siempre enfocada en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestras circunstancias, hasta en nuestra propia mente, nos vamos a confundir, nos vamos a turbar, nuestra mente no va a dejar de pensar. Pero ¿qué tal si comenzamos a enfocarnos en lo que realmente importa, que es las cosas de Dios? Enfocarnos en Dios. Una disciplina de enfoque en Dios, créeme, que va a producir en tu vida esa paz que tú necesitas, porque vas a entender quién es Él y no te vas a dejar llevar por lo que dice tu mente. Así que esto es muy importante. Así que muchas veces los pensamientos que nos paralizan tienen una anatomía. Y esto significa, ok, nuestros pensamientos pueden tener un disparador, ya sea externo como interno. ¿Qué quiere decir esto, Ibeli? Bueno, que puede ser que haya una crítica, un recuerdo, una notificación o hasta un cansancio, que sean los que detonen esos pensamientos en tu mente. O sea, porque alguien te criticó, ya comenzaste a pensar, algún recuerdo que vino a tu mente y comenzaste a pensar tantas cosas, y si hubiese pasado de esta otra manera, y si pasara esto, y si ocurre lo otro, una notificación, recibiste algún mensaje, alguien te dijo algo, y esto produce en tu mente tantos pensamientos. Ay, pero mira de los que eso vienen por el cansancio. A veces estamos tan cansados y tan drenados de tantas cosas que esto nos hace pensar catastróficamente. Nos hace pensar en cosas malas, nos hace pensar en pensamientos que nos valga la redundancia, que no nos llevan a la palabra de Dios. Son pensamientos drenantes. Y estos son disparadores, ya sea que venga de alguien externo o que venga desde tu propio interior, que hacen que tu mente siga corriendo y no se pare. Otra de las cosas es la interpretación automática. Cuando interpretamos automáticamente todas las cosas. No es que eso es porque yo no puedo, es que no soy suficiente, es que voy a fallar. Otra de las cosas que hace que nuestra mente no deje de parar de pensar es en nuestro estado emocional y en nuestro estado corporal. Cuando estamos bajo tensión, cuando estamos bajo mucha ansiedad, comienza nuestra mente a maquinar, se nos aprieta el pecho, comenzamos a sentir mucha ansiedad, mucho temor. Y esto nos hace tener una conducta que no necesariamente es la correcta. Porque entonces comenzamos teniendo ese disparador, vino un recuerdo, vino una crítica, vino una notificación, entonces automáticamente yo voy a interpretar eso y voy a pensar que eso está mal, que yo no soy suficiente, que yo soy bruto, que viste, que a mí nunca me sale, que tú viste, que siempre es conmigo, yo siempre, y entonces eso va a producir en tu vida un estado corporal y emocional, te produce enfermedades físicas. Entonces comienzas a drenarte, comienzas a tener tensión, a comenzar a somatizar eso en tu cuerpo y comienzas a tener conductas, porque no se queda solo en la mente, sino que también se va a la conducta realizando cosas, como un ejemplo, hay gente que posterga todo, entonces lo dejo todo para después, hay otros que deciden mejor abandonar, huir, compararse, esconderse, avergonzarse, o algunos se ponen hostiles, o sea, callados, depende, ¿verdad? Pero muchas veces los pensamientos hacen que todo esto ocurra en nuestra vida. Y entonces no nos acerca a Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 4, verso 23 nos dice que sobre toda cosa guardada, que guardes a tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando habla del corazón, está hablando de tu mente y de tu voluntad, de tus emociones. Sabes que es importante que nosotros guardemos nuestro corazón, porque sabes que ahí está la vida. Porque nuestra mente y en nuestra voluntad es hacia donde tomamos decisiones en la vida. Así que debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos limpiar nuestros pensamientos, debemos hacer un detox mental de decir, realmente hacer un inventario de tus pensamientos. ¿Estos pensamientos son verdad o esto es mi mente que está creando escenario? ¿O esta es mi mente que está diciendo cosas pero no necesariamente es lo que es? Y por eso, como te compartí ahorita, es importante que renovemos nuestros pensamientos por medio
del Espíritu Santo. Así que no nos podemos conformar a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Así que esto es importante. No pelees solo con la emoción. Trabaja también con lo que la interpretación que provoca ese pensamiento. Porque a veces decimos, no, pero es que estos pensamientos me ponen triste, me ponen ansiosa, pero a veces no trabajamos con eso que provoca ese pensamiento. Así que esto también es muy, muy importante. Otra de las cosas que quiero compartir contigo son las 7 distorsiones que más roban el propósito y su reemplazo bíblico. ¿Sabes qué? Es que muchas veces hay 7 cosas, perdón, que, que nos hacen que nosotros no podamos ir tras el propósito porque nos lo roban. Así que quiero compartirlo contigo. Número 1, cuando decimos todo o nada. Si no sale perfecto, fracasé, mejor no hago nada. Entonces están nuestros pensamientos, tiene que ser todo o nada. Y sabes qué? Que todo en la vida es un proceso, no es perfección. Es proceso, vamos procesando, vamos creciendo. Así que los pensamientos vienen y dicen, no, si no es todo, no es nada. No, vamos poquito a poco, paso a paso. Otra de las cosas es cuando tenemos una mentalidad catastrófica. Cuando todo lo que vemos es catástrofe, cuando vemos todo, que todo va a salir mal, que todo va a estar mal, recordemos la palabra de Dios que nos dice en Isaías 41:10 que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo y es el que te sostiene de su mano derecha. Así que recordar que sus promesas son real y que no debemos de temer ni poner ver el futuro como algo catastrófico, sino entender cuál es la palabra de Dios. Muchas veces comenzamos a leer la mente como que, ay, piensan que soy incapaz. O sea, nosotros pensamos que sabemos lo que la otra persona piensa. Pensamos que tenemos la lectura de la mente. Ah, no, eso lo dijo por esto. Esa persona lo dijo porque le molestó esto. Esta persona lo dijo porque ella piensa esto y esto y esto de mí. Pero realmente esa es tu interpretación de lo que dijo el otro, porque nosotros no sabemos lo que está en la mente de otro. Por eso en 1 Samuel 16:7 dice que Dios mira el corazón y no las apariencias, porque sabes que nosotros a veces interpretamos las cosas de una manera que no necesariamente es así, es que a veces nuestra mente nos hace pensar que nosotros sabemos leer la mente de los demás. Así que esto es muy importante porque nos pasa a todos. Otra de las cosas es comparación tóxica, es que nos comenzamos a comparar con otros de una manera tóxica, como que, si él puede y yo no puedo, porque ¿qué pasa? Entonces nos pasamos comparándonos. Y en Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice que él es nosotros somos hechura única. Así que Dios nos creó únicos, no nos podemos comparar con nadie. Número 5 es descalificar lo positivo. Siempre estamos viendo lo negativo en los demás, siempre estamos viendo que no sale como queremos o a otro le sale, eso fue suerte, eso no cuenta, siempre estamos descalificando lo positivo y siempre está buscando lo negativo. Así que eso es muy importante que podamos identificar que nuestra mente no sea siempre descalificando lo positivo y siempre dando lo negativo, porque sabes qué? Que toda la buena dádiva viene de Dios. Dios siempre provee cosas buenas, ¿por qué pensar siempre en cosas malas? Y otra de las cosas que nos pasa mucho, ¿sabes qué es? La generalización, generalizamos demasiado y siempre decimos, ay, esto siempre me pasa, ay, es que nunca puedo hacer esto. ¿Sabes qué? Que esto nos lleva a generalizar y en Dios son nuevas cada mañana sus misericordias. Así que no generalicemos, no ponemos como que en general todas las cosas y que todos los pensamientos sean generalizados. Y por último, la etiqueta. Cuando nos ponemos etiquetas que nos hacen pensar que somos un desastre, que no vamos a poder seguir. Así que esto es muy importante que podamos entenderlo en nuestra vida. Así que de estos 7 cosas, de estos 7 distorsionadores que nos quieren robar el propósito, y recapitulando, comenzamos con todo o nada, cuando tenemos una mente catastrófica, cuando queremos o pensamos que podemos leer la mente de los demás, cuando nos comparamos con otros, cuando descalificamos siempre lo positivo y siempre vemos lo negativo, cuando generalizamos todo y cuando ponemos etiquetas. Son 7 cosas que distorsionan el que nosotros podamos ir al propósito de Dios. Así que cuando en tu mente vengan pensamientos que tengan que ver con estas 7 cosas, vamos a reemplazarla por lo que dice la palabra del Señor. Así que quiero compartir contigo 5 R's para que puedas
reenfocar tus pensamientos a lo que Dios quiere en su palabra. Así que recordando lo que dice 2 Corintios 10:5, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, número uno, la primera R es que vas a reconocer el pensamiento, le vas a poner nombre. Bueno, reconozco que estoy teniendo una mente que generaliza, una mente que etiqueta, una mente que se compara, una mente catastrófica. O sea, reconoce primeramente hacia dónde se están yendo tus pensamientos. Ponle nombre. La próxima R es revisa la evidencia. Estos pensamientos que estoy teniendo, ¿son datos, son hechos o son suposiciones de mi mente? Porque sabes que muchas veces suponemos muchas cosas. Estamos suponiendo demasiado y lo que es el asumir y el suponer es lo que nos lleva a que nuestra mente, mira, corra y muchas veces lo que suponemos y asumimos no es la realidad. Así que vamos a buscar, a revisar la evidencia. ¿Estos pensamientos son datos, son hechos verídicos o son que estoy asumiendo o estoy suponiendo? Así que ya partiendo de eso, esto es un dato, ok, pues esto es algo que es un dato, es real, que yo debo de hacer para transformarlo, para cambiarlo, para realmente ir en pos del propósito. Pero si hay algo que es que yo estoy asumiendo, estoy suponiendo algo que no es real, vamos a comenzar con lo que es la tercera R, que es reemplazarlo. ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Con la palabra de Dios, con una palabra específica de Dios. Así que un ejemplo, si mi mentalidad es ponerme una etiqueta de que yo soy un desastre, que todo lo hago mal, voy a recordar lo que dice la palabra. Yo soy nueva criatura en Cristo, yo soy hija de Dios, soy escogida, soy valiosa. Cuando es que mi mente siempre está en lo negativo, siempre estoy viendo lo negativo y descalificando lo positivo, pues entonces yo voy a buscar qué dice la palabra. Dice la palabra que Él todo lo hace bueno en su tiempo, que toda buena dádiva proviene de Él. Cuando estoy generalizando de que siempre todo me sale mal, realmente es cierto, o sea, he visto la misericordia de Dios continuamente en mi vida. Cuando yo pienso que puedo leer la mente de los demás, es recordar que el único que escudriña el corazón es Dios. Cuando pienso que todo va a salir mal catastróficamente, recordemos lo que dice la palabra del Señor, que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Así que es sustituir esos pensamientos que te limitan, que quieren dominar tu mente y cambiarlo por la verdad de la palabra de Dios. Y para esto es importante que recurramos a la próxima R y es repetirlo, es declararlo constantemente. Respirar profundo, mira, y repetirlo en mi mente. ¿Sabes qué? Que yo soy hija de Dios, yo soy valiosa, yo soy importante. Dios ha dicho que tiene planes de bien para mi vida, que es para dar un futuro, una esperanza. Y esto a medida que tú vas repitiendo la palabra del Señor, se va grabando en tu mente y vas actuando conforme a la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? Que los pensamientos negativos siempre están repetitivos en nuestra mente. Pues, ¿qué tal si los reemplazamos por la palabra de Dios, repitiendo la palabra de Dios constantemente? Y por último, la última R es reposa. Es suelta el control. No tienes que tener el control de todas las cosas. Y ora al Señor, entrégale al Señor el control de toda tu vida. Así que comienza en este día deteniéndote, tomando aire, respirando, inhala, retén y exhala y observa qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. ¿Esto es verdad? ¿Es conforme a lo que dice la palabra del Señor? ¿O esto es algo que simplemente mi mente está creando y me está limitando? Siempre recuerda presentarle a Dios todos tus pensamientos, si realmente están acorde a la palabra de Dios. Esto es sumamente importante porque Dios ya ha dicho una palabra sobre tu vida y debemos de creerla. Así que quiero compartir contigo algunas de las verdades de reemplazo que puedes utilizar para declarar la palabra de Dios. Pero recuerda que son muchísimas más y solamente la puedes obtener en la palabra de Dios, yendo a su palabra, leyéndola
y ahí encontrarás toda la verdad de Dios para tu vida. Así que quiero compartir contigo al menos 5 de ellas. Número 1 es que tienes identidad, o sea, eres hija amada, aceptada y enviada por Dios, como lo dice Efesios capítulo 1, verso 6 y Juan capítulo 20, verso 21. Así que somos hijos de Dios, amados, aceptados y enviados con un propósito. Así que aquel que está en Jesús tiene una identidad clara. Otra de las cosas, ¿sabes qué? Que Dios te ha dado capacidad. Sí, tú que piensas que no puedes, que vas a fracasar, que tus pensamientos son catastróficos, recuerda lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te da la capacidad para sobrellevar las circunstancias y las pruebas. Todo depende si estás entregando toda tu vida en las manos del Señor, porque es Cristo el que nos da la fuerza para vencer. Así que también cuando sientas mucha ansiedad, preocupación y pienses que tus pensamientos te están turbando y frustrando, recuerda lo que dice la palabra del Señor sobre la paz, que Él guardará en completa paz aquel en que su pensamiento persevera. O sea, que aquel que tiene su mente a Cristo todo el tiempo puede descansar en la paz de Dios. Esto está en Isaías 26:3, también recordando lo que dice la palabra, que su paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él da de su paz, no es una paz como la del mundo, es una paz que sobrepasa. Así que respira profundo y recuerda que su paz es la que te mantiene de pie. Así que otra de las cosas es dirección. Es importante que siempre buscamos la dirección de Dios en la palabra del Señor y que Él nos guía. Dice la palabra del Señor en Salmos 37:23 que el Señor afirma nuestros pasos. Él da firmeza a cada uno de nuestros pasos. Y por último, autoridad. Así que Dios nos ha dado autoridad a aquellos que estamos en Jesús para poder vencer y resistir al enemigo. Y estos pensamientos tienen que huir. Lo encontramos en Santiago 4:7, en Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 18. Así que te invito a que vayas a la palabra del Señor y leas estas porciones bíblicas, porque yo sé que esta verdad reemplazará todo pensamiento negativo sobre tu vida. Así que, ¿sabes qué? Cuando vengan a tu mente que vas a fallar, recuérdale que Dios hace las cosas bien. Y en Habacuc 2:3 nos dice que aunque tardare, podemos esperarlo porque sin duda vendrá. Así que podemos confiar en las promesas de Dios. Y cuando nos creemos que no somos suficientes, recuerda lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12:9, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que confía en el Señor porque Él sobrepasa todo pensamiento y podemos llevar esos pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Así que quiero compartir contigo una pequeña oración para que repitas conmigo, para que la palabra de Dios sea quien tome el control de tu mente y que puedas tener una mente en paz. Así que repite conmigo esta oración. Dice, Padre, someto mi mente a tu palabra. Renuncio a las mentiras del miedo, comparación y culpa. Recibo tu paz, esa paz que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Enséñame a pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo honesto, en lo puro, como dice tu palabra en Filipenses 4:8. Así que hoy decido obedecer un paso y dejar el resto en las manos de Dios. Amén. Amén. Así que confía en el Señor. No tienes que creer todo lo que piensas, porque sabes que no todos los pensamientos que llegan a nuestra mente son verdad. Así que es momento de poderlos filtrar. Así que recuerda que tienes autoridad para elegir en qué piensas, en qué meditas y que lo puedes reemplazar por lo que realmente es la palabra de Dios y no por lo que dice tu mente. Así que actúa basado en la palabra del Señor. El propósito no se pierde porque sientas miedo. Se pierde cuando dejamos que el miedo sea el que tome el volante por una mentira. Así que deja que sea Dios el que tome el control de tu vida y ponlo en las manos del Señor. Así que si tus pensamientos
son persistentes, intrusivos o incluyen ideas de autolección, o sea, ideas de hacerte daño a ti mismo, te recomiendo que busques ayuda profesional, ya sea un consejero, un terapeuta, un psicólogo. Esto es importante también. ¿Sabías que como creyentes también tenemos que trabajar nuestra mente y nuestras emociones? Tenemos que poderlas manejar. En este episodio y en este podcast puedes encontrar herramientas que te ayudan basadas en la palabra del Señor, pero esto no reemplaza una ayuda profesional que pueda ayudarte a trabajar con las condiciones que están en nuestra mente. Y estamos en un tiempo, hermano, que hay mucha necesidad de sanidad mental. Así que si tienes estos pensamientos, siguen persistiendo en tu vida y quieres autoinfligirte algún daño, yo te invito a que no lo hagas y que busques ayuda profesional. Créame que para todo hay una solución y la solución perfecta es Jesús. Así que pedir ayuda también es obedecer a Dios. Así que si este episodio te sirvió, yo te invito a que lo compartas con otros. Sé de bendición a otros compartiendo esta palabra, dejándonos tus comentarios, suscribiéndote a nuestro canal y manteniéndote conectada porque tendremos un nuevo episodio el próximo lunes en Viviendo en Propósito Podcast con Ivy Joan. Así que te espero en la próxima. Dios te bendiga.